Levanta su mano, sea bienvenido, hermano Roque. Algunos quizás están de paso o de visita en la ciudad y hemos dispuesto pues realmente un sentir en nuestro corazón hace varias semanas podernos reunir este día, en esta semana. También damos la bienvenida a la hermana Elizabeth Sánchez y Alejandro Ponce. Sean bienvenidos, ellos vienen de Ebenezer Osana con el pastor Gustavo Padilla. Sean bienvenidos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos de alabanza, muchas gracias. Pueden descender, tomar sus lugares. Estamos alegres, estamos contentos, estamos expectantes de las cosas hermosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y qué bueno que usted y yo estemos buscándole. Qué bueno que usted y yo nos reunamos para que el Señor nos ministre, su gloria nos cubra, nos siga transformando y preparando, hermano. Porque a veces le diría yo, sinceramente, hermano, que bueno fuera que nos reuniéramos todos los días de la semana. Digo esto, hermano, no por una emoción, sino o porque lo quiero tener a usted aquí todos los días. No, hermano, no es por un deseo mío, sino en la meditación. Si usted que es entendido, entendida, amén. Usted que es una iglesia entendida, sabe, hermano, que el Señor viene muy pronto. Y al pensar en ese encuentro pronto, bueno es estar preparados. Bueno es estar bajo su consejo y ministración de su palabra. Así que bueno es, ¿verdad?, que estemos reunidos, pero cada uno de nosotros en esa búsqueda personal, familiar, podamos estar también perseverando en casa. Mire, esta semana, hermano, con tal que no nos fallen los datos, no importa que las playas estén llenas, ¿verdad?, pero que los datos no nos fallen para estar conectados ahí, ¿verdad?, buscando, recibiendo, y también en esa devoción con el Espíritu Santo, en esa amistad que hemos de buscar con el Espíritu Santo. Así que damos gracias al Señor por esta bendición de poder estar acá hoy reunidos en su presencia. Oramos juntos por las peticiones y le pido que oremos también por nuestra ciudad, por los visitantes en nuestra ciudad, por todos los hondureños, ¿verdad?, que están disfrutando sus vacaciones, su feriado, y también que el Señor nos ayude y guarde, Señor, a las carreteras y los balnearios, ¿verdad?, y que no hayan incidentes que lamentar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu presencia. Sabemos, Señor, que en tu poder, en tu bondad, tú, Señor, nos escuchas y también puedes traer la respuesta, la provisión a cada uno de los que a través de las papeletas y también a través de nuestro corazón presentamos también ahora peticiones delante de ti, juntos reunidos. Señor amado, te pedimos que obres en cada familia, en cada matrimonio, en cada llamado, en cada, Señor, habilitación para el servicio, en cada proyecto, Señor bendito, sea este espiritual o terrenal, pero Señor, que sea todo en tu voluntad, en tu orden, en tu tiempo, para que venga a ser de bendición y de prosperidad para nuestras vidas. Presentamos juntos, Señor amado, delante de ti nuestros familiares. Presentamos delante de ti, Señor, nuestra ciudad. Presentamos delante de ti nuestro país, el país donde tú nos has hecho, Señor, nacer. Te rogamos aún por el extranjero que vive acá. Señor amado, te pedimos que un avivamiento de tu Espíritu Santo venga y una visitación a las vidas de los que están conectados a través de la red y también a todo nuestro país. Te rogamos, Señor, que nosotros vengamos a hacer esos candelabros, vengamos a hacer, Señor, esas lámparas encendidos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que vengamos también a hacer la sal para que nuestra tierra y acá en nuestro país también haya prosperidad, haya provisión para la familia. Señor amado, haya también palabra
a través nuestro, para que haya esperanza, para que haya, Señor, fe en los que vivimos juntos, como también en nuestros vecinos, en toda nuestra ciudad, en todo nuestro país. Y Señor amado, úsanos si es necesario, Padre, en las naciones, conforme a tu voluntad sea hecho, conforme a tu poder y a tu plan, Señor amado. Nosotros queremos someternos, Señor, y conforme a tu voluntad te pedimos que lo hagas, que levantes, Señor bendito, jóvenes, jovencitos, ancianos, para tu gloria, como instrumentos de paz, como instrumentos, Señor, que trasladen tu palabra, que lleven tu mensaje, que sean, Señor, proclamadores y portadores, Señor bendito, de las buenas nuevas. Te rogamos también, Señor, que nos levantes y nos habilites, Espíritu Santo, para que podamos ser instrumentos tuyos, para honra y gloria de tu nombre, para que se expanda, Señor, el reino en los corazones de aquellos que tú pongas al alcance de nuestra influencia. Que vengamos a ser también ejemplo y testimonios de tu bondad, de tu amor. Te rogamos, Señor, que nos hables también y nos abras tu palabra en esta hora, y que tu palabra también venga como lluvia, produciendo en nosotros un nuevo tiempo, y también que nuestra tierra sea fructífera, renovada, y que podamos caminar agradándote, Señor. Alumbra nuestros pies con la lámpara de tu palabra, para que nuestro caminar sea agradable delante de ti, a la manera de Enoc. Estemos preparados, Señor, para ser arrebatados. En el nombre de Cristo, háblanos, Espíritu Santo, y transfórmanos a través de la palabra. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Damos palmas al Rey. Bendito su nombre. No sé si estamos listos, mis hermanos. Los anuncios solamente es que el domingo nos sentamos en la mesa del Señor. Amén. El domingo a las 10 a.m. tenemos nuestra Santa Cena. Así que disfrute y también invite, si usted conoce familiares o amigos que se congregan y puedan aprovechar, ¿verdad? Si el Señor nos permite el otro año estar acá en la tierra todavía, hermanos, que esta semana podamos reunirnos, o por lo menos este día, viernes siempre, y poder estar en la presencia del Señor, y que también podamos en la voluntad del Señor ser de bendición, y en nuestra ciudad sea un lugar pues donde haya refugio y donde haya un pan que traiga esperanza y fortaleza a los corazones. Porque, híjole, así como vamos, hermano, de aquí al otro año, mire, hoy venimos sellando en nuestras vidas lo que se ha estado ministrando, hermano. Una nueva temporada para nuestras vidas. Una nueva temporada, la necesitamos. Y es menester, pues, que seamos introducidos en una nueva temporada también. Y hemos de hacerlo por fe, hermano. Por fe. Aunque haya gigantes, aunque hayan pueblos más grandes y poderosos que nosotros, pero a todas esas naciones, no usted y yo, bendito Dios, hermano, sino su poder los expulsa de la tierra que el Señor nos ha de dar a usted y a mí. Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarlo, creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y usted está buscándole, bendito el Señor. Por eso le digo que hoy hemos venido a sellar en nuestras vidas, en este retiro de verano, tanto en Guatemala como en San Pedro Sula también, a través de todos los ministros que han estado compartiendo y ministrando, valga la redundancia.
una nueva temporada. Ayer jueves 6 a.m. se finalizaba el retiro Nuevas Temporadas con una vigilia, prácticamente llegando a un séptimo día, y el Señor en 7 días, hermano, ordenó la tierra que estaba vacía y desordenada. El 7 es un número de proceso, de plenitud, para llevar a la plenitud, para llegar a la perfección, hermano. Y usted y yo como iglesia estamos siendo perfeccionados. Y una de las palabras que saltaba era en uno de los temas de ayer en San Pedro Sula, de que la palabra, la semilla que el Señor ha plantado en nuestras vidas, se activa al oír la palabra. Hermano, la misma semilla es la palabra, y la misma palabra también la activa, porque la palabra viene a ser como una lluvia. El Espíritu Santo también viene sobre nosotros como una lluvia, para ministrarnos, para activar esa semilla que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Entonces, por eso le decía que hoy venimos a sellar esa administración e inicio de una nueva temporada en nuestras vidas. Y definitivamente que el Señor está introduciendo a su amada iglesia en un tiempo hermoso de preparación para su pronta venida. Por todo lo que estamos viendo, hermano. Y esa preparación implica avivamiento en el espíritu, que la iglesia sea ataviada con las joyas de los dones del Espíritu Santo que sirven para edificación nuestra. Por eso a usted y a mí nos conviene que el que está sentado a su lado sean despiertos los dones del Espíritu, que tal vez todavía tenga dormidos, porque vamos a ser ministrados nosotros con esos dones, con esa unción. Implica revelación de su palabra, este tiempo de preparación. Revelación de su palabra, ver los misterios de Dios en su palabra, las maravillas, el entendimiento para conocer los tiempos que vivimos, conocer y atraer el orden divino a nuestras vidas, la voluntad del Padre viniendo a nuestras vidas y trayendo una prosperidad espiritual y material. Este tiempo de preparación para la iglesia, hermano, es un tiempo donde hemos de recibir abundante paz. Cuando yo medito en ese versículo de Hebreos 12:14, ¿verdad? Buscad la paz con todos. Yo pienso que necesitamos ser ministrados con la paz de Dios para buscar la paz con todos. Fíjese, hermano, que cuando yo medito, hermano, y si usted tiene pues allí revelación de esto también, cuando dice que nos pongamos de acuerdo con el adversario, ¿cómo es eso? Pues que yo cumpla los mandamientos del Señor, que yo ponga en práctica su palabra. Para mí eso es ponerme de acuerdo con el adversario. Porque el adversario, ¿para qué es? ¿Cuál es su función? Acusar de que el cristiano no está cumpliendo la palabra, o es decir, infringió la ley. El adversario para eso es. Y si usted se fija y medita, el adversario nos ayuda. O sea, el Señor hace que aún el adversario sea para nuestro perfeccionamiento. Porque imagínense si usted y yo no tuviéramos a nadie que nos acusara, hermano, de infringir la ley. A saber cómo andaríamos, ¿verdad? Mire, el Señor hace que el enemigo en su poder, ¿qué Dios el que tenemos, hermano? En su poder el Señor hace que aún nuestros enemigos obren a nuestro favor. Le voy a poner un ejemplo y bíblico, hermano, y aplíquelo a su vida también. Yo lo apliqué a la mía y bendito Dios, ¿verdad? Y por la profecía también. Hoy o ayer lo meditaba esto, hermano, y lo escucho hoy en la profecía. Y para nada que hablo con los hermanos. Yo le decía a un muchacho,
¿por qué si Faraón ya no quería al pueblo de Israel allá en Egipto y le dijo váyanse? Mandó a llamar a Moisés, perdón, primero mandó a llamar a sus oficiales, a sus gobernadores. Miren, llámenme a Moisés y a Aarón. Y cuando yo le dice váyanse, llévense ese pueblo de aquí antes de que muramos todos, pero antes de que vayan, bendíceme, ¿verdad? ¿Por qué después se pone a perseguirlos si ya no los quería? ¿Por qué? Explíqueme. Ya no los quería y después se ponía a perseguirlos. ¿Qué le entró? Ayúdeme, platique conmigo. ¿Qué le entró en el corazón a Faraón para que él los perseguir? ¿Verdad que le entró así como que ve? ¿Y estos? ¿Cómo que se van a ir así nomás con todo nuestro oro y nuestras joyas y todo lo que les dimos? ¿Cómo que se van a ir así nomás? Estos no se quedan vivos. Eso entra en el corazón de Faraón, me imagino yo. Entonces se dispone a perseguirlos, pero el punto que le quiero llevar es que imagínese usted que Moisés golpea el mar, se abren dos, y tener, hermano, dos paredes, póngale de esta altura de agua, y no hay nadie atrás, no hay ejército de Faraón atrás, no hay perseguidor, y el pueblo de Israel, ya se imagina usted, uy, allá un tiburón, uy, por allá un pulpo, mirá lo que grande. No, yo no me cruzo por ahí. No, mejor voy a dar la vuelta y me regreso. Pero atrás estaba el enemigo. Atrás estaba Faraón. Y eso implicaba, hermano, y usted lo sabe por la palabra, el bautismo en aguas para ese pueblo. ¿Cómo el Señor, aún teniendo un enemigo detrás, provocó que fueran bautizados en agua ese pueblo? Para bendición de ellos. Para bendición de ellos. Entonces el Señor, hermano, aún así, ¿verdad? Nuestros enemigos, perseguidores. Entonces, hermano, le decía que si el adversario no tiene nada de qué acusarnos, vamos a estar de acuerdo. Es decir, pues, él va a seguir su camino. Por eso le decía que cuando pensamos en buscar la paz con todos, el Señor nos va a llevar a su orden. El Señor nos va a llevar a cumplir la palabra. Porque vamos a tener la paz de Dios. Y este tiempo, hermano, tan convulsionado, en crisis, la iglesia va a estar en paz, guardada en paz. La paz que usted ya conoce sobrepasa todo entendimiento y no la da el mundo tampoco. Entonces, este tiempo de abundante paz, de gozo, de esperanza y también de lo material que es necesario para que vivamos y aún para que desarrollemos la comisión para la cual fuimos enviados a esta tierra. Y el Señor nos ha estado hablando, hermano, de todo esto porque también estamos viendo señales en los 7 escenarios escatológicos que se han estructurado, ¿verdad? O clasificado, y con diferentes señales que a su vez, hermano, un escenario se entrelaza con otro, un escenario afecta a otro. Con lo que ocurre, los escenarios tierra, mundo, Babilonia, Israel, familia, iglesia, cosmos. Y miramos la vez pasada un poquito, tierra, el incremento de los fenómenos naturales, guerras, rumores de guerras. Pero hermano, esas guerras y rumores de guerra también está relacionado al escenario mundo, por todo lo que está ocurriendo. Y en el mundo tenemos el incremento de la maldad y violencia, aprobación de leyes en contra también de lo divino.
el escenario iglesia, la persecución por un lado, pero por otro también la apostasía, la falsa doctrina, el ecumenismo, el sincretismo en el que está cayendo el cuerpo de Cristo, hermano. No así la iglesia del Señor. Entonces, en el escenario cosmos, eventos, hermano, que se desarrollan en el espacio, señales en el cielo. Es increíble la cantidad de noticias que usted puede ver y encontrar acerca de esto. El escenario Israel, las relaciones comerciales de Israel y términos de paz, hermano, qué tremendo. Mire, el escenario mundo, la creación de leyes en el escenario mundo, pero en el escenario Israel, en Israel están buscando se apruebe una ley en la que haya que encarcelar por 2 años a los que hablen de Cristo Jesús. Claro, los judíos ortodoxos. Entonces, el escenario Israel, el escenario familia, el ataque contra el círculo, el núcleo familiar. Y Babilonia, hermano, cómo afecta a los demás escenarios también, ¿verdad? Porque, y mire qué tremendo, hermano, la palabra habla de Babilonia en los profetas y miraba que era una virgen. Babilonia era una virgen y luego se contaminó. Y luego en Apocalipsis la vemos como dándole de beber de su copa a los reyes. A los reyes. Y ojo cuando dice reyes en la Biblia, hermano, porque usted y yo somos tipología de esos reyes. Y hemos también pues de cuidarnos, hermano. Y no quiero hablar de estos escenarios, pero quiero mostrarle una noticia. Esta imagen es el avistamiento de una nave cerca de Júpiter. Hay investigaciones completas, hermano, ¿verdad? Y aunque usted dijera, no, eso es un montaje, está bien, yo se lo acepto. Si al final yo no fui a investigar si eso es cierto, ¿verdad? Pero se lo digo, abundan noticias de esto, hermano. Es más, investigaciones serias de universidades de Estados Unidos que por tiempo no voy a poner a mencionarle, no las traigo tampoco en mi memoria de hecho, sino ahí están, ¿verdad? Hay mucha documentación acerca de esto, de búsqueda irrefutable de pruebas, ¿verdad? Varias investigaciones usted puede buscar ahí en Google. Entonces, hermano, por decirle una noticia de uno de estos escenarios. ¿Por qué le traigo a colación esto como introducción al tema? Porque estamos viendo señales, hermano, en todos estos escenarios que nos están marcando la aproximación de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuánto más, verdad? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué le tengo ahí? Mire el logo de esta fuerza, que no es fuerza aérea ni fuerza naval, es la fuerza espacial de los Estados Unidos. Un ejército espacial. ¿Usted cree que no es por un fake news que una nación como esta va a crear una fuerza espacial, verdad? Y las naves que están construyendo. Vi que provocaron hicieron una, ¿cómo se le llama? Es un hoyo negro. Sí, una emulación para crear allí naves más veloces que la velocidad del sonido. Y hermano, así en los demás escenarios, en la economía, Dios santo, hermano. O sea, ya no es nada raro ahora, ¿verdad? De que todo se está alineando por eso están ocurriendo todos los descalabros financieros en varios sistemas y varios bancos que han quebrado, porque la solución va a ser una sola moneda, y eso hace años se sabe por la palabra. ¿Por qué? Porque actualmente la moneda que tenemos, hermano, no permite un control. Por eso hay mercado negro, ¿verdad? Porque a nadie pueden localizar a través de un billete, pero a través de una moneda electrónica, sí. Saber quién pagó, dónde pagó, cuánto pagó, para ubicarlo exactamente, ¿verdad? Entonces, en la política, hermano, ni digamos. Los gobiernos, las guerras, rumores de guerras,
El apóstol de la misión, no recuerdo el apellido, el de Ecuador, contaba como un fenómeno natural que en su país no es nada común, que dejó llena de agua la ciudad donde vive. En Perú lo que ocurrió también. Entonces, es necesario que todo esto ocurra. Así está escrito, hermano. Por eso la iglesia del Señor, entendida, avisada, cuando veamos todas estas cosas, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por eso es que la iglesia del Señor ha de estar vigilando y ha de estar viendo todo esto, y entonces buscando la preparación para ese encuentro en las nubes. Y todo esto de la moneda, hermano, única moneda, un único banco. Apocalipsis 13:17 dice: y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y así como en los días de Noé, estamos viendo cómo el caos está viniendo, el desorden, pues, la maldad del hombre, dice, así dice allá en Génesis, cómo la maldad del hombre se multiplicó en la tierra y le pesó a Dios. Pero, hermano, lo que ocurrió allá en los días de Noé, antes del diluvio, lo estamos viendo ahora. ¿Qué había antes del diluvio? Había gigantes, producto de mezclas, de razas. Estaba viendo una noticia que decía que encontraron a un niño de más de 29,000 años, no de edad, sino de estar enterrado allí yo creo que cerca de Lisboa, de un campo de Lisboa, Portugal. Y cuando los científicos le comienzan a hacer las pruebas, y al verle la cabeza, dice totalmente igual a la de un humano. El asunto es cuando empiezan a analizarle el cuerpo, y es el cuerpo del Neandertal. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de ellos? El Neandertal se mezclaba con el humano cuando coexistieron. Y usted sabe que hay una raza en Génesis capítulo 1, y luego el humano es hecho en el capítulo 2. Y cómo los ángeles antes, ¿verdad? Y engendraron gigantes. Los ángeles de Dios se mezclaron con las mujeres acá en la tierra y crearon la raza de los gigantes, los Nefilim. Y entonces, hermano, hoy, ¿qué están queriendo hacer? Usted va a leer en la noticia cuando dice: estamos creando Nefilim. No, están creando una raza humana mejorada, con un chip que se les va a implantar. Van a ser más veloces, más inteligentes, más fuertes, más eficientes. Y por ahí también entonces están jugando a lo mismo que ocurrió ahí al principio, entre estas razas o mezclas de razas, bebiendo sangre. Cuando dice la palabra, ¿verdad? Que dice que están comiendo y bebiendo. Y esa fue una parte de la perversión. Entonces, en los días de Noé estamos viendo también esa maldad, así como lo hubo en esa rebelión y en la que hubo incluso antes de Adán y Eva. Porque por eso en la palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:2 dice, Biblia de las Américas: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y a mí, hermano, escuchaba este versículo en una de las enseñanzas en el retiro, y entonces me llamó la atención, y así como se lo tengo ahí en negrías ahí arriba, dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían. Entonces, había desorden, estaba vacío, entonces las tinieblas cubren. Y qué hermoso, hermano, porque dice en la tierra. Y usted y yo no somos habitantes de la tierra,
sino habitantes del monte de Sión. Del monte de Sión. Pero entonces mire qué tremendo, hermano. Cuando hay desorden, no hay llenura de Dios. Y las tinieblas cubren. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que venga el Espíritu Santo y se mueva en nuestras vidas, para que traiga el orden divino, para que haya llenura de Dios en nosotros y no nos cubra ninguna tiniebla, sino que nos cubra el Señor. Mire, hermano, hemos visto varios temas que han sido, como le decía, introductorios, y con esto no digo que también los hemos visto a profundidad, no, si solo por encima tal vez, hermano. Pero una de las señales del amanecer del tercer día, usted lo puede ver allí en Ruth. Dice cómo amaneció Ruth cuando se acostó a los pies de Booz. Mire, dos señales le voy a mostrar ahí. Una, a los pies de Booz. Pero ¿cómo amaneció Ruth? Cuando se acostó a los pies de Booz, cubierta, cubierta. La iglesia que se va a casar entiende la doctrina de la cobertura. Esa es una de las señales. Y es una señal para la iglesia. Por eso hemos de buscar. Entonces aquí, mire, las tinieblas cubrían. ¿Por qué? Porque había desorden. Es más, había caos. Dice la Biblia al día que había caos total. La Biblia Jerusalén dice que había caos y confusión. Si en nuestras vidas, hermano, mire, con esto de buscar la paz, ¿por qué los enemigos de Israel atacaban a Israel? ¿Por qué los atacaban? ¿Por qué venían los enemigos a robarle? ¿Por qué venían a matar a sus mujeres o a sus niños? ¿Por qué? ¿Y por qué se los mandaba? Y si me ayudan con un micrófono aquí, hermanos. Porque Israel volvía a pecar. Entonces, ¿qué ocurría con Israel? Se iba al desorden. Es decir, se salía del orden de Dios. Entonces le venían los enemigos. El asesino, el ladrón, el acusador, el cazador. Porque Israel se iba por donde quería, pues. Sea idolatría, o sea esto, o sea lo otro. Entonces, hermano, si nosotros buscamos el orden de Dios, ¿cómo vamos a andar? En paz. ¿Cómo vamos a andar? En prosperidad. ¿Cómo vamos a andar? En obediencia, y vamos a andar bien, hermano, delante del Señor. Amén. Entonces, la transgresión que nos lleva al desorden, al desorden de Dios, digo, al orden de Dios, salirnos del orden de Dios, es la que va a traer vacíez, caos o confusión, desolación. Ahí es el hebreo tohu, que significa desolado, desolación, desierto. Figurativamente, cosa que no vale. Y mira, hermano, qué hermosa la obra de redención de nuestro Señor, que Él mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Y usted y hoy sí valemos, hermano. Valemos la sangre de Cristo. No fuimos llamados para estar en desolación, ni en vacíez. Significa también, ¿cierto? Veo una sombra hermosa como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que dice que aunque estemos en desorden y en tinieblas, si estamos en las aguas, el Espíritu siempre se va a mover. Amén. Aunque estemos en desorden, o sea que el mundo está en desorden y está en tinieblas, y aunque cubra, pero a nosotros los que busquemos las aguas, la palabra, el Espíritu Santo de Dios siempre se va a mover. Amén. Amén. El Espíritu Santo, hermano,
Él se está moviendo, pero que produzca en nosotros un orden también depende de nosotros, porque Él no va a venir a la fuerza a nuestras vidas. De hecho, si no queremos ni siquiera, bueno, usted no, pero si las ganas se pierden de pedirle a Él que venga, pídale que le ponga ganas. Yo le digo, hermano, como testimonio, yo me recuerdo un tiempo que me sentí tan frío y tan seco, hermano. Era líder de un grupo de crecimiento, recuerdo. La clase la daba casi leyendo prácticamente, solo la leía. Y me sentí tan frío, tan apagado. Yo le empecé pidiendo que me pusiera ganas de pedirle y de orar inclusive, porque ni eso tenía, ni ganas de orar. Entonces el Espíritu Santo, mire, se mueve sobre las aguas. Dice aquí que traigo la versión Jerusalén. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En la tierra, hermano, hay caos, hay confusión y tinieblas, así como lo vemos ahora, así como lo estamos viendo ahora. Y usted y yo hemos de tener colirio en nuestros ojos para saber ver lo que está ocurriendo y entender el tiempo que vivimos. Y entonces, en la palabra también, entender cómo hemos de vivir usted y yo, llamados a estar preparados para la venida del Señor y para el arrebatamiento. Pero en la tierra hay todo eso. Pero el viento de Dios sobre la iglesia trae un avivamiento, trae un poder, trae la presencia de Dios, trae el orden divino, trae una unción para que la iglesia madure, para que sea gloriosa, para que sea perfeccionada, renovada y entre en una nueva temporada de revelación, de entendimiento, de santidad, y que abunde la paz en nuestros corazones. En el mundo van a decir paz y seguridad. La iglesia del Señor va a decir paz y santidad. Y es la antítesis, hermano. Porque en la iglesia decimos paz y santidad. No es que allá afuera van a decir guerra y perversión. No, el mundo no va a ofrecer eso, hermano, así. Va a ofrecer paz y seguridad, pero con engaño. Y ese es el eslogan, hermano. No sé si digo el nombre de esa organización mundial. Ven, no nos bloqueen de YouTube también. Pero usted me entiende a qué institución me refiero. Y la que está promoviendo el gobierno mundial. Además de saber, hermano, del arrebatamiento y la revelación del inicuo, que pronto se sabrá también quién es. Porque ahí hay unos personajes moviéndose y actuando, hermano. Y recuerde, la venida del Señor no es sino antes se dé la apostasía, según de Tesalonicenses 2. ¿Qué más dice? Si alguien me ayuda, hermano, y lo leemos. Sin que se revele el inicuo, también dice. Que nadie os engañe, dice, en cuanto a la venida del Señor, porque no va a ocurrir sin que antes. Voy a ver si aquí tengo también. Según de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios santo. Y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso le están construyendo el templo ya. Por eso ya la vaca alazana está lista y los utensilios de la orden sacerdotal ya está lista también. Por eso el escenario Israel también.
Entonces, hermano, además de saber todo esto, de conocer todo esto, de la pronta venida del Señor, hemos de prepararnos como iglesia. No, porque no solo es de saber, ¿verdad?, acerca de la pronta venida del Señor, sino de prepararnos para irnos con Él. Entonces, hermano, a la luz de esta palabra, podamos nosotros ir dejando cualquier desorden que nos ha querido quitar la vida en Dios. La vida en Dios. Usted y yo buscar el orden de Dios. Y hermano, le digo algo. Buscando el orden de Dios en nuestras vidas, las tinieblas como que si por sí mismas se disipan y se van de nuestras vidas. Digo tinieblas que traen ciclos de pecado, ciclos de maldición, que habilitan maldiciones, tinieblas que traen robo, tinieblas que traen pérdida, tinieblas que traen muerte. Todo eso se va, hermano. Se va. Sin necesidad muchas veces de estar reprendiendo y reprendiendo. Porque nosotros nos ubicamos en el orden. Por eso el Señor dejó su palabra. Y hoy quiero que hablemos de la casa ordenada. En su palabra entonces encontramos el orden que nos lleva a una vida agradable delante de Él y que nos va a llevar a estar preparados para su venida. Mire, yo venía estaba pues con otro rema y ayer todavía meditando, y es que ese capítulo 8 de Deuteronomio ha sido una tremenda bendición y sigue siendo, hermano, una tremenda bendición para mi vida. Y me impresionaba porque allí narra casi como que las facetas de uno, hermano, y algún día tal vez hablemos de eso y el Señor nos ayude. Y comienza hablando de que el Señor nos ha traído por el desierto por 40 años para probarnos, para humillarnos, para comprobar lo que había en nuestro corazón, si habríamos de obedecer o no sus mandamientos. Y sigue hablando y diciendo que Él nos humilló y que nos probó y que ahí conocimos el maná. Porque, hermano, en el tiempo de dificultad, en el tiempo de desierto y de tribulación, ahí es donde conocemos la palabra viva, la palabra que nos alimenta, la palabra que sale de la boca de Dios y se hace vida en nosotros y se hace espíritu y nos da fuerza y nos da esperanza. Ese es el maná que conocemos. Entonces, hermano, gloria al Señor, habla también de que Él nos introduce en una tierra donde fluye leche y miel, de higos y de mucha abundancia, hermano. Pero cuando está hablando en esos versículos, como del 8 en adelante, hay como 4 advertencias, o mejor dicho, 4 veces la misma advertencia. Pero no te olvides, cuando tengas tus casas y cuando tengas tus ganados y cuando seas prosperado y cuando te hayas ensanchado, no te olvides del Señor. No te olvides de su palabra y sus mandamientos. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos lleva a vivir en un orden y eso nos va a traer abundancia de paz. Eso nos va a llevar a una prosperidad que con solo pensar en la paz, hermano, es una riqueza tan invaluable que cuántos quisieran dar millones por ella. Pero no solo pues oír la palabra para buscar ese orden, sino practicando sus mandamientos, andando en ellos. Acompáñeme aquí, mire. Dios santo, aquí algo se me saltó. Es que quiero que veamos un desorden primero, hermano, perdónenme. Mateo 9, 23, 24, mire lo que dice. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Entonces, hermano, nosotros vemos que el Señor Jesús ve
de una forma aquello que ha ocurrido, porque esto es un oficial de la sinagoga que había ido allá donde el Señor Jesús a decirle que su hija había muerto, y si no me equivoco es Jairo, ¿verdad? Y en camino a la casa de este oficial de la sinagoga, el Señor sanó a la mujer que estaba con el flujo de sangre. Y cuando llega a la casa de él, estaba este gentío en ruidoso desorden. Hermano, él les dice que se salgan porque la niña no ha muerto. Aquí estos estaban enterrando la niña. Estos estaban creyendo y viendo muerte. Y el Señor Jesús está viendo otra cosa que no es muerte. El Señor Jesús estaba viendo que allí se iba a glorificar el Señor en la casa de este oficial. Entonces, hermano, una de las cosas, mire cómo ministra este ruidoso desorden. El ruidoso desorden del gentío. ¿Qué tenían aquella gente? Estaban provocando una atmósfera de muerte, de pérdida. Pero tanto que me imagino que acongojaban a Jairo, a su familia, y se preocupaban. Y así le dijo Jairo al Señor Jesús: mi hija ha muerto. Pareciera el oficial, hermano, un principal de la sinagoga, pareciera que la fe le había flaqueado, producto del ruidoso desorden del gentío. Usted y yo, hermano, tenemos que afinar nuestros oídos y alinear nuestros oídos a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, a la voz de su palabra, porque hay muchas voces que pueden traer confusión y decir que hay muerte, donde lo que hay es la circunstancia en la que el Señor va a manifestarse con poder en nuestras vidas. Entonces, hermano, ahí hay mucha información falsa o sobreinformación que hoy día trae confusión. Dicen los estudiosos o los expertos, hermano, que lo que quiere o más va a buscar destruir a los jóvenes hoy día es a la sobreinformación que ellos tienen, a la que tienen acceso. Así dicen los sociólogos, que lo que va a destruir a la juventud, y usted se va a encontrar, hermano, platicando con un joven de repente, va a ver que ellos leen, que ellos están enterados. ¿Se acuerda usted? En los tiempos de nuestro abuelito, lo que había era una radio en emisora AM para toda la casa, hermano. Eso era toda la voz que se oía. Fuera de la voz del culto o de la capilla o de la misa, ¿verdad? El domingo. Pero hoy día, hermano, son miles de canales en un mismo aparato, en la palma de la mano de ellos. Y entonces confundiéndolos, trayéndoles muchas teorías. Entonces, hermano, el ruidoso desorden del gentilicio, los influencers, las estrellas, digo los artistas pues, que son muy seguidos. Miraba un video por ahí que un padre le pedía a su hija adolescente, era como creo que una especie de montaje para dejar ahí el mensaje, donde el padre le decía a su hija adolescente que le mostrara la música que escuchaba y qué artista escuchaba. Y era una letra, hermano, de una canción tan degradante para la mujer. Y él le preguntaba que por qué escuchaba eso. Y ella le decía que la dejara, que ella adoraba a ese cantante, ese conejo malo, y que lo dejara, y que era su cantante favorito. Pero ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo va a ser tu favorito si ni lo conoces? No conoce tal vez su vida,
como para que sea causa de admiración. El asunto es que tiene mucho dinero y tiene muchos seguidores, aunque la letra de su música no sirva. Y muchos lo admiran. Por mencionar un ejemplo, y lo tremendo es, hermano, que a veces se mira en los reels ahí, ¿verdad? De Instagram. Pero volviendo acá al entorno, hermano, el ruido desordenado del gentío no permite que veamos como Dios quiere que veamos las cosas. El pueblo de Israel, hermano, experimentó esto también, porque entre ellos iba un gentilicio que les hacían un ruido. En Israel comían mejor ellos tal vez, que eran egipcios, pero ellos como esclavos, ¿qué iban a estar comiendo bien en Egipto? Pero ellos en ese ruido del gentilicio se confundieron, y en lugar de ver el desierto como un proceso de purificación, lo que vieron era que Moisés los estaba llevando a la muerte, y empezaron a despotricar contra Moisés, diciéndole: tú nos has traído a morir aquí al desierto. Cuando tuvieron sed era la oportunidad de ver salir agua de la roca, la provisión de Dios para sus vidas. Pero ¿qué vieron ellos? Que habían sido llevados a morir, confundidos. Hermano, el ruidoso desorden del gentío trae confusión para no ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Usted y yo, por eso, si estamos pasando una situación difícil, es cuando más hemos de cerrar los oídos a todas las voces y buscar solamente la voz de Dios, que te dice: estad quietos porque yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo estoy contigo todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé, yo soy tu castillo fuerte, tu Dios en quien tú has de confiar. Pastor, sí, hermano. También de esta casa hay emisarios de malas noticias, porque en emisarios de malas noticias. Sí, porque dice en Lucas 8:49, mientras estaba todavía hablando con Jairo, alguien de la casa del oficial de la sinagoga vino diciendo: tu hija ha muerto. Este está asegurando ya: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús escuchó esto, le respondió: no temas, cree solamente y ella sanará. Cuando escuchó la voz que debía escuchar. Aquel pueblo de Israel saliendo de Egipto, vieron muerte, pero lo que verdaderamente Dios quería que vieran, porque es lo que el Señor hizo, es que vieran sus maravillas. Por eso, si usted y yo estamos pasando una dificultad, busquemos y confiemos en el Señor y busquemos oír su voz, esa voz que nos va a apaciguar, esa voz que nos va a consolar, para que esperemos en Él y esperemos a ver su mano poderosa en nuestras vidas. El desorden trae confusión. Ese ruido que trae desorden puede ser un encantamiento, porque cuando Moisés baja, ve el ruido que están adorando a un ídolo, ¿ah? Y viene y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, pero por lo que tú hablabas, ese ruido, ese desorden puede ministrar un encantamiento que es diferente a lo que nosotros ministramos aquí, que es una atmósfera de adoración para el Señor, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué escuchan tus oídos? Ahí hay un tema. Amén. Y los Gálatas, por ese andar escuchando esos ruidos, fueron convencidos de volver a la ley. Cuando habían empezado en el Espíritu, bien, pero volvieron a la ley. Y eso es lo que hay hoy también, hermano. Hay gente saliéndose de la iglesia. Bueno, el apóstol decía, ministro que él conocía, ahora hablando solo en hebreo y con kipá y con talit y con todo el asunto judaico, hermano. ¿Mande? Sí.
doctrinas que confunden, vientos de doctrina, cuando nosotros hemos de estar con el viento de Dios sobre nosotros. Dice Salmo 106, versos 7 al 10 o en adelante. Mire, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Tremendo, hermano, esto también. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Verso 11 al 17, usted léalo, hermano. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Mire todo lo que el Señor hizo y todo lo que ellos vieron. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero el siguiente versículo dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Bien pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. No esperaron en Dios, sino entraron en un desorden. Cuando estemos en una dificultad, no nos dejemos llevar por el ruido del gentío. Eso trae desorden y esclavitud y atrae cobertura de tinieblas. Busquemos en Dios. Él tiene control de nuestras vidas y nos lleva a libertad y a prosperidad. Busquemos el orden de Dios, que nos va a llevar a la libertad. Nos va a llevar a ese plan divino, hermano. ¿Cuál es el plan divino? Jeremías 29:11. Porque yo sé el plan que he hecho para ti. Un plan de bien, de bienestar. Hermanos, ¿se imagina usted elaborando, Dios, al Señor elaborando ese plan de usted, para usted? Al divino arquitecto, al creador de los planetas y de todos los sistemas, el solar y todos los demás, hermano. Todas las constelaciones de la tierra, ese creador escribiendo un plan acerca de usted. ¿Verdad que solo da ganas de pensar en las cosas hermosas y maravillosas que están escritas en ese plan? Es un plan para su vida y la de los suyos, hermano. Entonces no nos desesperemos. Él es pronto para auxiliarnos. Él es pronto para auxiliarnos. Me gustó ese versículo, hermano, que usamos con el anuncio de la vigilia, que dice ahí en Salmos 27:8, esta es la NTV, ¿verdad? 27:8 en la Nueva Traducción Viviente creo que es: Señor, de todo corazón quiero conversar contigo. De todo corazón quiero conversar contigo. Y entonces imagina usted llegando delante del Señor y el Señor atendiendo su cita, su petición. Quiero hablar contigo. Y cuando lo tiene de frente, el salmista termina escribiendo este versículo: y aquí estoy para adorarte, porque al verte siendo tan grande y tan poderoso y tan misericordioso, que has estado conmigo todos los días, no me queda otra más que adorarte. Qué bueno Dios, qué buen Dios tenemos, hermano. Dale palmas al Rey. Mire que en este pasaje nos muestra su plan para nosotros.
Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. ¿Qué ocurre cuando usted y yo echamos fuera toda voz y todo lo que nos han dicho que no está alineado con la voz de Dios? Nos levantamos. Nos levantamos, hermano. Se levanta lo que nosotros creíamos que había caído. Se levanta todo, hermano. La vida de Dios, la devoción, el amor, el deseo de congregarnos, el deseo y la perseverancia para estar oyendo su voz siempre. Echemos fuera de nuestras vidas todas esas influencias que no provienen de Dios. Aún, hermano, amistades tóxicas, costumbres extrañas a la vida devocional, como por ejemplo no orar, como por ejemplo no tener paz sino violencia solamente, o solo tener pérdidas, o pérdidas muy frecuentes. Ahora, claro, hay pérdidas que hay que saberlas evaluar, porque hay pérdidas que son de bendición, hermano. Aun cuando perdemos un par de libras, a veces cae bien, hermano, ¿cierto? Identifiquemos, hermano, cualquier desorden en nosotros. Pablo dice, todo esto lo doy por pérdida, con tal de ganar a Cristo. ¿Y qué currículum tenía, va? Sí es, imagínense. Y lo considero basura. Hoy el Espíritu Santo está trayendo un viento de Dios para llevarnos al orden divino y seamos prosperados, prosperados. Mire, el temor del apóstol Pablo, 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y es que el apóstol está hablando a la iglesia. Cuidémonos que no entre el desorden. Y si lo identificamos, entonces hay que trabajar con eso. Hay que trabajar con eso, porque son cosas que nos obstaculizan para ir a la prosperidad de esa vida que Dios tiene para nosotros. Entonces estemos vigilando. Mire verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Son puros desórdenes de la vida que Dios quiere para nosotros. Hoy escuchemos la voz de alerta, le escuchemos la voz de la atalaya, para que no entre en nosotros ningún desorden que nos aleje del molde divino, del modelo divino, del camino agradable al Señor. Al Señor Jesús, recuerda que vimos, Él nos modeló como el plan divino, así como a Moisés le mostraron y le dieron las ordenanzas precisamente, ¿verdad? Los mandamientos, los preceptos en el monte. Así también el Señor Jesús. Al menos vimos 7 montes donde Él nos modeló la vida de Dios para nosotros. ¿Qué nos corresponde hacer si encontramos algo desordenado en nosotros, hermano? Mire qué tremendo. Colosenses 3:5-6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por el Espíritu Santo estamos siendo transformados en seres vivientes. Estamos siendo transformados en hombres y mujeres espirituales, dejando lo terrenal, muriendo a lo terrenal, transformados para ser hallados fructíferos. Y 2 Tesalonicenses 3:6-7. Qué tremendo esto, hermano. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hermano, un llamado también para nosotros, para que seamos un buen ejemplo de hombres y mujeres que andemos ordenadamente en todo, ¿verdad? Y ahí, hermano, es hermano, no es la versión. El original ahí es adelphos, que es hermano. Un hermano. Por eso nosotros hemos de limpiarnos ahora, porque habrán hermanos que se van a limpiar y ordenar en la tribulación. Entonces seamos un buen ejemplo para los demás. Andemos en el orden de Dios. Para eso entonces atendamos la doctrina bíblica, la doctrina apostólica, como está hablando aquí el apóstol, ¿verdad? Acerca de lo que ellos enseñaron a la iglesia. Pero veamos el orden de Dios. Por eso el Señor nos deja sus ordenanzas para que andemos en su orden. Levítico 18 del 4 al 5. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Usted va a ver otras versiones, y por ejemplo la Biblia La Palabra y la Biblia Jerusalén dice: gracias a ellos vivirá. El hombre, hermano, al obedecer los mandamientos, andar en los estatutos, guardándolos y andando en ellos, el hombre vivirá por ellos. Y cuando dice la palabra, cuando dice el Señor que vamos a vivir por ellos, es vida de Dios, vida en abundancia, porque esa es la vida de Dios, hermano, para usted y para mí. La Kadosh dice: si una persona los hace, tendrá vida por medio de ellos. Y si usted lee la Nueva Traducción Viviente, dice: encontrarán vida por medio de ellos. Hermano, usted y yo vamos a encontrar la vida que Dios tiene para nosotros en sus estatutos, en su palabra, en sus mandamientos. Si usted y yo buscamos, hermano, buscamos unidad perfecta, si usted y yo buscamos prosperidad, si usted y yo buscamos gozo, paz, ser fructíferos, ser perfeccionados, en su palabra vamos a encontrar esa vida. La Martín Nieto dice que el que obedece estos mandamientos encontrará la vida, dice. Entonces vemos usted y yo fácilmente que no está hablando pues de la vida biológica, sino de una vida de Dios, de una vida en Dios. Levítico 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, hermano, mire aquí Deuteronomio 11:1. Una ordenanza. Amarás pues a Jehová tu Dios. Una ordenanza, porque rapidito, hermano, por nuestra cotidianeidad se nos viene que una ordenanza es una orden. Esa es una orden, una instrucción. Pero una ordenanza es para que usted y yo vayamos a un orden. En este caso, al orden divino. Entonces vamos a encontrar, ¿cuántas ordenanzas? Más de 500 ordenanzas. Claro, no las vamos a ver todas hoy, pero en su palabra nosotros, como acabamos de leer aquí, al guardar sus estatutos y sus ordenanzas, vamos a tener la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, una ordenanza es: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Entonces nosotros, al amar al Señor, hermano, y que lo hagamos con todo nuestro corazón, le puse ahí,
Porque hermano, el que más ama, mire usted aquí, hoy, y tan buenas que están las series de Netflix. Porque ama al Señor. Porque ama al Señor. Entonces, hermano, la palabra nos muestra, mire aquí Deuteronomio 11, 13 al 15. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ¿Qué hay ahí, hermano? La nueva temporada. La nueva temporada. Una temporada de cosecha para nuestras vidas. Cuando amemos al Señor, porque eso nos va a llevar a su orden. A su orden. Por eso comencé a entender un tiempo, hermano, que los enemigos nuestros tienen un propósito en Dios para nosotros, para que nos ayuden a encarrilarnos en el orden de Dios. Si usted y yo andamos en el orden de Dios, ¿qué necesidad va a haber de ataques de enemigos? Si el Señor no va a provocar enemigos contra nosotros por diversión, sino con el propósito de corregirnos y que usted y yo andemos en el camino de santidad. Pero si andamos en el camino de santidad, todos esos enemigos van a ir desapareciendo, hermano. Ya no tienen propósito en nuestras vidas, sino que el Señor nos va a seguir perfeccionando, embelleciendo a la novia. Y hermano, por cierto, le digo escatológicamente, la novia está siendo maquillada. Le están colocando ahí sus joyas ya, sus últimos retoques para casarse. Por todo lo que estamos viendo, hermano. Si mire, con solo revisar la economía mundial, los sistemas financieros, dan ganas de decir algunas cosas, pero no, hermano. Pastor, Sí, hermano. por lo que está de amar al Señor con todo vuestro corazón, el link está en Lucas 7:47, y esta versión dice: te digo que tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Pero por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Si estamos aquí y sabemos de dónde nos sacó el Señor, no hay excusa para no amarlo. Me mostró tanto amor. Me gusta esa versión. Yo le puse que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque quizá algunos, al tener poco amor, ya se apartaron y se enfriaron. Pero cuando tenemos un amor por el Señor, y que este venga a ser tan fuerte, hermano, que amemos todo lo concerniente a Él. Mire Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando amamos al Señor, hermano, todas las cosas nos ayudan para bien. Hasta la tragedia el Señor la vuelve en bien para nosotros. Para los que aman a Dios. Mire qué lindo, hermano, amar al Señor. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Juan 14:21, esta es la Biblia al día. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar el Señor a nosotros? El Padre nos amará, el Hijo nos amará y se va a manifestar en nosotros con la tercera persona, a través del Espíritu Santo, hermano. ¿Quién nos va a revelar lo íntimo de Dios?
el Espíritu Santo que conoce lo íntimo de Dios. Gloria a Dios. Miremos otro. 1 Corintios, de Crónicas, 19, 17 y 18. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Aunque el enemigo venga en contra nuestra, hermano, si usted y yo estamos en el orden de Dios, si nos estamos ordenando en Dios, vamos a tener victoria. El enemigo no nos va a vencer. El enemigo no nos va a vencer. Si, hermano, mire, aquí en Salmos, acabamos de leer en Salmos que dice que el Señor libró a Israel, aunque iban renegando y todo, siempre los libró de sus enemigos. Hermano, cuánto más si usted y yo no renegamos y estamos buscando del Señor, del orden de Dios, cuando vengan nuestros enemigos, los vamos a vencer. El Señor va a estar con nosotros y a favor nuestro. Por eso Israel era vencido por sus enemigos, porque andaban en desorden. Si en nuestra vida buscamos estar en orden, si atesoramos sus ordenanzas y las ponemos por obra, vamos a ser avisados. David fue avisado y él era avisado también, ¿verdad? Es decir, era pilas. Siendo entendidos, vamos a revisar nuestra vida, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra casa, revisemos nuestra congregación también, para que todo esté en orden y no nos van a hacer daño. Una vida en orden es victoria sobre nuestros enemigos. Para victoria a nuestros enemigos. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Hermano, ¿cómo vamos a ir al orden de Dios? Dejando las malas costumbres, las costumbres que tuvieron, aquellas influencias que vienen de repente hasta de nuestros ancestros, hermano. Aquí el Señor está preparando al pueblo para que andando ordenados, es decir, andando en sus ordenanzas, conquisten y posean la tierra que han de tomar por herencia de parte de Dios. Pero allí en esa tierra que tenían que conquistar, habían otras naciones que hacían otras costumbres desagradables al Señor. Entonces el Señor le advierte a su pueblo. Y aquí en el libro de Levítico y en los demás libros también del Pentateuco podemos ver: guarda pues mi ordenanza y no hagan las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Hermano, aún aquellas costumbres que usted y yo heredamos, hemos de dejarlas buscando el orden de Dios. Costumbres en las cuales se fueron arraigando, pero hay que apartar de nuestras vidas. Usted puede leer ahí del 26 al 29: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. La tierra fue contaminada. Hermano, cuando la tierra es contaminada, o no produce o produce malos frutos. Usted y yo hemos de poseer una tierra que produzca abundantemente y que produzca buenos frutos. Para eso hemos de abandonar estas costumbres que se hicieron antes.
No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, dice, hermano. Estoy leyendo los versos del 26 al 30. Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y hermano, eso es lo que está ocurriendo hoy también. Practicando malas costumbres que ya se habían hecho antes. Usted y yo, hermano, somos esos Gedeones. Usted y yo somos esos Josués que hemos de poseer la tierra y conquistar. Pero hay que derribar los Baales, así como hizo Gedeón. Erradicando esas malas costumbres. Porque si no, dice, la tierra los va a vomitar. La tierra los va a vomitar. Hermano, así como en los días de Noé, le comentaba al principio, están haciendo mezclas. Estoy hablando de genética, ingeniería genética. Y por eso vino el diluvio. Y por eso va a venir un juicio. Si el hombre está como está y está haciendo lo que está haciendo, hermano, todas esas malas costumbres, estoy hablando a nivel de naciones, ¿verdad? A nivel de los que buscan reordenar el mundo y llevarlo a un nuevo orden mundial. Están haciendo las mismas cosas que se hicieron al principio, en los días de Noé, en los días de Nimrod. Comiendo y bebiendo, mezclas entre razas. Pastor, Sí. qué importante es el orden. Me viene a la memoria que cuando salió, Israel salió de Egipto, salió ordenado. ¿Cómo va a subir la novia? ¿Quién es esta que sube del desierto como un ejército abanderado en orden? En orden de batalla. En orden. ¿Cómo vamos a subir al arrebatamiento? En orden. Amén. 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 Y así como estamos leyendo aquí, hermano, en estos versos del 26 al 29 de Levítico 18, que dice que dejen esas viejas costumbres para que la tierra no los vomite, así también, hermano, la tierra se tragó a todos aquellos antes de Noé con el diluvio. La tierra, hermano, se abrió y el abismo se abrió y expulsó mucha agua también de abajo hacia arriba y los cielos también. Y vino el diluvio. Sí. Levítico 19, 33, 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Otra ordenanza, hermano. ¿Cómo le llamaría usted a esta ordenanza? La profecía lo mencionó. Lo que yo le puse, ¿verdad? Si no me equivoco, así como dijo la profecía, también así le puse. ¿Cómo le llama usted, hermano? A no oprimir al extranjero, sino a tratarlo como uno nuestro. ¿Quién es un extranjero en la iglesia? El que no conoce del Señor. Entonces, hermano, para que andemos en el orden de Dios, hemos de tener misericordia, entrañas de misericordia con los demás. Hermano, hablando de extranjeros, lo opuesto a esto ocurrió en el Holocausto. Una nación aniquilando a otra nación. Extranjero. Hoy día, hermano, la religión también rechaza, discrimina, aún en Israel. Sí, hay una comunidad, si usted llega allá y que lo van a ver raro, o mejor dicho, ni lo voltean a ver, porque usted es extranjero. En aquella nación, hermano,
Por eso están legislando bien raro ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Como decía en Génesis 1:2, había desorden, entonces las tinieblas cubren y hay confusión. Avanzamos, Levítico 19, 33 al 36, 35 al 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Yo los saqué de la tierra de Egipto. Atiendan esta ordenanza para que yo los introduzca en la nueva tierra donde los llevo. Entonces aquí hablamos de vida de justos. De vida de justos. Y hermano, vamos a encontrar, y estuvimos viendo un poquito, creo que el año pasado, de la vida del justo. En la vida del justo vamos a caer, la vida del justo tiene tribulación, pero vamos de ascenso, de aumento en aumento. Y también, dígame usted, además de sufrir caídas, ¿ha sufrido injusticias, hermano? Porque el justo, ahí va a encontrar en los proverbios bastante, va a sufrir injusticia. ¿Para qué? Para ser formados, para ser probados. Si hemos pasado injusticias, es para que cuando nos toque a nosotros no seamos injustos. Nuestro Señor también experimentó injusticias. Y lo que le sucede al cuerpo físico de Cristo, le sucede al cuerpo místico, a su iglesia. Pero díganle al justo, amén. Levítico 20, 22, 23. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Por eso la tierra misma, hermano, desea que los hijos de Dios se manifiesten, no solamente cuando sean arrebatados, sino también, hermanos, se manifiesten en su justicia. ¿No le ha pasado a usted que usted está orando en su casa y hasta el perrito casi que se hinca, hermano? Hermanas, ¿no han orado usted por un árbol? ¿O por una flor que la tienen allá en su jardín? ¿O le empiezan a hablar bonito y con su voz? Hay un código de vida en nuestra voz. Pero hermano, aquí estamos viendo esta ordenanza, que no hemos de practicar las costumbres de estas naciones, porque son abominación. Son abominación. Entonces hemos de purificarnos de costumbres ajenas. Hemos de purificarnos de costumbres ajenas. ¿De qué naciones estamos hablando, hermano? De Ur, de Arán, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Sodoma, de Gomorra, del Cananeo, del Fereceo, del Gergeseo, del Ebeo, del Eteo, del Amorreo, de los Amonitas, de los Moabitas, de los gigantes. ¿Se acuerda usted que los hijos de Anac? Mírenlos, hermano, entienden, pero para mal. Ellos, el lugar donde habitaron era en el monte Hebrón. En el monte, ahí habitaban ellos. Y Caleb como un conquistador, le dijo al Señor: Señor, dame el monte Hebrón como mi heredad. ¿Y él qué hizo? Desalojó a los hijos de Anac, aquellos gigantes. Entonces, hermano, mire qué hermoso. No estamos tal vez poniendo mucho ejemplo, solo le estoy mencionando, digamos, estas 7 ordenanzas que nos llevan al orden divino y a la prosperidad. Mire lo que nos lleva esta purificación.
Mire lo que nos lleva a esta purificación. Ahí está el verso 22 y 23. Dice: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y mira el verso 24: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Apartado es consagrado para mí. Entonces, hermano, cuando nosotros nos purificamos de esas malas costumbres, conquistamos. Porque se manifiesta la genética de Dios en nuestras vidas y vamos siendo purificados. Sí, hermano. Hablando de desaprender costumbres del mundo y aprender costumbres del Señor, aquí en Levítico 19:37, el anterior que habíamos visto, dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Pero lo que me llamó la atención es estatuto, y me voy al original, es el 2708, y significa, dice, costumbre, decreto, derecho. ¿Costumbre? Estatutos es costumbre, derecho y decreto. O sea, desaprender las costumbres del mundo y aprender las costumbres del reino. Hermano, recuerde que venimos con algunos decretos o maldiciones ancestrales de las que tenemos que desconectarnos. Y parte de ello va a ser porque recuerde usted que una cultura tiene leyes, costumbres, música, comida. Y usted y yo hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su luz. A salir. Eso significa iglesia, hermano. Iglesia no es el montón de sillas donde nos reunimos. La iglesia es sacados de eclesía. Hermanos de alabanza, por favor. Pastor, tú estás hablando de la purificación. Por eso Dios en Levítico abomina las mezclas. ¿Qué hicieron los hijos de allá arriba? Se mezclaron. Y mira lo que dice el Salmo 106:35, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Dios abomina las costumbres. Claro. Por eso dice, ¿la purificación qué es? Apartar lo puro. Y dice Jeremías, si apartar es lo puro, lo profano serás como mi boca. Qué tremendo. Así es. El Señor instruyó a Israel que no se mezclara con los pueblos, que los hijos de Israel no se mezclaran con las hijas de esas naciones y viceversa también. Y no aprendieran sus costumbres, sino al contrario. Somos un pueblo adquirido, una nación santa, real sacerdocio, para ver las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos de buscar el orden. Números 9, 8 y 10, vamos terminando. Y Moisés les respondió: esperad, porque aquí le llevaron una cuestión a Moisés. ¿Qué pasa si andando lejos me contaminé o por un muerto me contaminé y nos toca celebrar la Pascua? Entonces le responde Moisés: esperad. No se desesperen. Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Hermano, parte del orden divino o una ordenanza que trae orden, el orden divino en nuestras vidas, es la Santa Cena, que nos limpia de impurezas también, que nos limpia de inmundicia también, porque es la genética del Señor.
Y esa se ha de manifestar en nosotros, trayéndonos a esa vida. Y por eso hay instrucciones para tomar la mesa del Señor y que no lo hagamos indignamente. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú has sido bueno, bondadoso, y que tu palabra, Señor, venga a ser una semilla que al caer en nuestros corazones, viniendo el viento de Dios, el viento del Espíritu Santo, y que venga, Señor, también esa lluvia del cielo, produciendo un renuevo en nuestras vidas, y que esa semilla, que tu palabra produzca en nosotros mucho fruto, abundante fruto, conforme al propósito que tú la has enviado. Llévanos, Señor, a un orden, y que podamos nosotros identificar, ver, entender, trabajar, tratar, Señor amado, cualquier cosa que no te agrade, cualquier costumbre que no te agrade en nosotros. Queremos ser un pueblo consagrado para ti, una iglesia santa que lava sus vestiduras, una iglesia entendida, avisados para buscar tu presencia, para buscar tu favor, para caminar contigo, agradándote cada día, guardando tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos, tus ordenanzas, para vivir en tu orden, para caminar contigo, para estar preparados para ese encuentro con el Rey, para que estemos preparados, Señor, para tu venida que es tan pronta. Señor, queremos de tu oro, el oro que enriquece verdaderamente. Danos, Señor, esas vestiduras que tapen nuestras debilidades y flaquezas. Y también, Señor, trae el colirio en nuestros ojos, para que podamos ver, para que podamos escudriñarnos y tener ojos para adentro también, y podamos, Señor, sacar de nosotros toda mala costumbre, y no andar conforme a aquellas naciones, sino que conquistemos nuestra alma, conquistemos, Señor, aquello para lo cual tú nos has enviado. Espíritu Santo, habilítanos. Espíritu Santo, úngenos, y en tu poder nosotros podamos ser transformados en nuevos hombres, en nuevas mujeres, llevados a la perfección, llevados a la madurez, llevados, Señor, a través de la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, para que nosotros, Señor, busquemos esa pureza y seamos llevados a ese tiempo de prosperidad, de abundancia, y a esa vida que hay en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Límpianos, Señor, purifícanos, llévanos a esa vida abundante,
En el nombre de Cristo Jesús. Mediten la palabra. Y conforme a la inquietud del Espíritu Santo, usted pueda orar. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor. Palpitar mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Quién es esta que sube del desierto, Tu obra en mí. resplandeciente como la luz del alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, ordenada como ejércitos abanderados? El Señor traiga su orden a nuestras vidas y que podamos nosotros vivir conforme a las costumbres y a la cultura del reino de Dios. Espíritu Santo, gracias. Que tu palabra, tu lluvia y tu ministración nos transforme cada día. Límpianos y purifícanos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos hoy de estar reunidos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga. Puede tener un tiempo de coinonía ahorita. Las hermanas tienen algo ahí preparado afuera, así que nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. El Señor le bendiga. Te doy mi corazón. Dios, haz tu